Me llamo Raúl y trabajo como repartidor para una de esas aplicaciones de comida a domicilio. Empecé hace poco. La paga no es buena, pero con las propinas a veces saco lo suficiente para mantenerme. No es un trabajo glamuroso, pero me da tiempo para estudiar por las mañanas y no depender de mis papás. Mi zona de reparto es el centro histórico, donde las calles son un laberinto lleno de historias y donde cada esquina parece guardar secretos oscuros bajo sus adoquines viejos y su bullicio constante. Era un jueves, ya pasada la medianoche. La aplicación no suele mandar pedidos a esas horas, pero justo cuando pensaba cerrar sesión y regresar a casa, me llegó una notificación. Entrega especial, decía. La dirección estaba en La Merced, cerca del mercado, en un callejón que no reconocía. Revisé el mapa. Era uno de esos sitios escondidos entre bodegas y edificios viejos. La paga era más alta de lo normal, casi el doble. Dudé un momento. Todos sabemos que la zona no es la más segura, pero pensé en la renta y en cómo necesitaba el dinero. Acepté. Llegué en mi moto al punto de recogida, una fonda cerrada que parecía haber apagado las luces hacía horas. Me esperaba un hombre, flaco y mal encarado, que salió de las sombras en cuanto me estacioné. Vestía una chamarra negra con un logo deslavado y una gorra que apenas dejaba ver sus ojos. Me extendió un paquete envuelto en papel craft. Era pequeño, no pesaba mucho, pero el contenido parecía sólido. ¿Es comida?, pregunté, más por curiosidad que otra cosa. No preguntes, nomás entrega, respondió sin mirarme directamente. Sus manos estaban temblando, pero no supe si por el frío o por algo más. Me di cuenta de que olía a alcohol, a ese tufo dulce que deja el mezcal barato. Me subí a la moto sin decir nada más y puse la dirección en el GPS. El camino no era largo, pero las calles estaban extrañamente vacías, algo raro incluso para esa hora. Conforme me acercaba, la atmósfera se sentía distinta, pesada. Las luces de los postes eran tenues y titilaban como si estuvieran a punto de apagarse. Cuando llegué al callejón, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio normal de la noche, sino uno profundo, inquietante, como si el sonido mismo hubiera desaparecido. Me estacioné y saqué el paquete de la mochila térmica. Miré a mi alrededor. No había nadie, pero sentía que me observaban. La dirección decía que debía dejar el paquete junto a un poste, pero mientras avanzaba hacia el lugar indicado, escuché pasos detrás de mí. Me detuve en seco. Miré por encima del hombro, pero no vi a nadie. Aceleré el paso y dejé el paquete en el lugar señalado. Justo cuando me disponía a regresar a la moto, los pasos volvieron, esta vez más rápidos, más cerca. ¡Tú!, gritó una voz masculina desde el fondo del callejón. Me giré. Una figura salió de entre las sombras. Era un hombre alto, con una sudadera gris y la capucha puesta. Caminaba hacia mí con las manos en los bolsillos, como si estuviera escondiendo algo. Su andar era decidido, intimidante. Instintivamente, retrocedí. ¿Qué llevabas en ese paquete?, preguntó, su voz grave y áspera. No sé, yo solo hago entregas, respondí, intentando sonar calmado. No te creo. Abre la mochila. Levanté las manos, mostrando que no tenía nada. Pero entonces noté movimiento al final del callejón. Dos sombras más se acercaban,
sus siluetas apenas visibles bajo la luz de un foco parpadeante. Estaba rodeado. Escucha, yo no tengo nada que ver, solo hago mi trabajo. Claro, claro, todos dicen eso. El hombre de la sudadera sacó un cuchillo de uno de sus bolsillos, la hoja brillando débilmente bajo la luz. En ese momento, el miedo me paralizó. Mi única opción era correr, pero mi moto estaba demasiado lejos. Entonces, un ruido inesperado rompió el silencio. El rugido de un motor. Una camioneta negra entró al callejón a toda velocidad, deteniéndose justo entre nosotros. 4 hombres bajaron del vehículo, todos armados, todos con miradas que no dejaban lugar a dudas. Estaban acostumbrados a la violencia. Uno de ellos señaló al hombre de la sudadera. «Ese paquete no es para ti. Lárgate». El hombre dudó por un segundo, pero al ver las armas, retrocedió lentamente, desapareciendo entre las sombras junto con sus cómplices. Uno de los nuevos hombres se volvió hacia mí. Era mayor, de cabello canoso y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Tú tampoco deberías estar aquí. Vete y no mires atrás». No necesité más. Corrí hacia mi moto y me largué de ahí lo más rápido que pude. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en el paquete, en lo que contenía y por qué era tan importante. Pero más que nada, no podía dejar de pensar en cómo estuve a punto de convertirme en una víctima más de las calles del centro. A la mañana siguiente, borré la aplicación y decidí buscar otro trabajo. Hay cosas que es mejor no saber y encargos que es mejor no aceptar, por muy urgente o tentador que parezca. A veces, el precio no vale la pena. Mi nombre es Gloria. Tengo 34 años y trabajo en un puesto de tacos en La Merced, ese que está sobre Circunvalación, justo donde las luces amarillas de los postes apenas alcanzan a iluminar las lonas. De día, la zona es un caos de comerciantes, compradores y diableros, pero de noche, cuando ya se ha ido casi todo el mundo, es otro mundo. Los pasillos oscuros, los olores rancios de fruta podrida y carne vieja, y los ecos de pasos perdidos transforman las calles en algo que parece un limbo. Mi turno empieza a las 8 de la noche y termina cuando el reloj marca las 5 de la mañana. Trabajo con don Pedro, el dueño del puesto, y con Lupita, otra empleada. Nos turnamos entre asar la carne, preparar las salsas y despachar los pedidos. Al principio me daba miedo caminar por ahí de madrugada, pero con el tiempo uno se acostumbra, o al menos eso creía. Fue hace 3 semanas cuando lo vi por primera vez. Era un tipo flaco, de cabello ralo y ropa gastada. Estaba sentado en una de las banquetas frente al puesto, con las piernas cruzadas y una libreta en las manos. Pensé que sería un cliente esperando a que se vaciara una de las mesas, pero nunca pidió nada. Solo se quedó ahí, con la mirada fija en mí, mientras yo atendía. ¿Ese no va a pedir nada?, me preguntó Lupita en voz baja. Le respondí que no sabía, que tal vez era un indigente buscando algo de compañía. La zona está llena de ellos, y mientras no causen problemas, no decimos nada. Pero el hombre regresó la noche siguiente, y la siguiente, siempre a la misma hora, justo cuando daba inicio mi turno, siempre en el mismo lugar, con la misma libreta. Intenté no prestarle atención, pero su mirada constante me ponía nerviosa. Podía sentir sus ojos clavados en mí, incluso cuando estaba de espaldas. Llegó un punto en que,
Mientras preparaba un taco, me sorprendí viendo mi propio reflejo en la vitrina del puesto, buscándolo. Ahí estaba, inmóvil como una estatua. ¿Quieres que lo corra?, me dijo don Pedro una noche, cuando ya no soportaba más. No, tal vez solo es raro, respondí, aunque en el fondo deseaba que alguien lo echara. Pero algo me detenía. Quizás era miedo a provocar una escena, o tal vez era esa mirada suya, que aunque penetrante, no parecía hostil. A la quinta noche decidí acercarme. Terminé de despachar un pedido, y con las manos todavía oliendo a carne y cilantro, caminé hacia él. El corazón me latía con fuerza. ¿Te sirvo algo?, le pregunté con voz firme. El hombre levantó la vista y me sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era como si supiera algo que yo ignoraba. No, gracias, respondió, con una voz seca que hizo que mi piel se erizara. Entonces, ¿qué haces aquí todas las noches?, insistí. Se quedó callado por un momento, mirándome como si estuviera decidiendo si debía responder. Finalmente, levantó la libreta que tenía en las manos. Estoy escribiendo. ¿Escribiendo qué?, no contestó. Solo cerró la libreta, se levantó y se fue caminando lentamente, perdiéndose entre las sombras de la calle. Esa noche me costó dormir. No podía dejar de pensar en él y en lo que había dicho. Estoy escribiendo. ¿Escribiendo qué? ¿Por qué siempre me miraba a mí? Al día siguiente, cuando llegó la hora de mi turno, ya estaba ahí. Ahora llevaba un lápiz nuevo, de esos amarillos con goma al final. Durante las primeras horas de la noche, traté de ignorarlo, pero no podía. Sentía como si cada movimiento que hacía, cada palabra que decía, quedaba grabada en esa libreta. Cuando la madrugada estaba avanzada y la calle estaba casi desierta, aproveché que don Pedro y Lupita estaban ocupados limpiando para acercarme a él de nuevo. ¿Qué escribes?, le pregunté, esta vez más seria. El hombre me miró, como si no esperara que regresara. Luego, con una lentitud casi irritante, abrió la libreta. Tus movimientos, dijo, mientras pasaba las páginas llenas de garabatos y letras apretadas. Sentí un vacío en el estómago. ¿Mis movimientos?, repetí, sin poder disimular el temblor en mi voz. ¿A qué hora llegas? ¿Cuántos tacos preparas? ¿Con qué mano sostienes el cuchillo? ¿Con qué frecuencia te limpias las manos? Todo. Dio un par de pasos hacia mí y me mostró una página al azar. Había una lista detallada. 23 tacos al pastor entre las 20:30 y las 22 horas. Limpia el cuchillo cada 2 pedidos. Se amarra el cabello a las 21:15. El aire pareció irse de mis pulmones. ¿Por qué haces esto? Porque quiero entenderte, dijo, con una tranquilidad que me dio más miedo que si hubiera gritado. En ese momento, don Pedro se acercó al puesto y el hombre, como si lo hubieran llamado, cerró la libreta, se dio la vuelta y se fue. Quise contarle a alguien lo que estaba pasando, pero no sabía cómo. ¿Qué iba a decir? ¿Que un loco estaba anotando cuántas veces me lavaba las manos? Nadie lo tomaría en serio. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara, su sonrisa. 2 días después, cuando llegué al puesto, don Pedro me entregó un sobre manila que alguien había dejado. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro estaba la libreta. Cada página estaba llena de anotaciones sobre mí, desde cosas tan mundanas como mis horarios, hasta detalles que me hicieron sentir desnuda.
Se rasca la mejilla izquierda cuando está nerviosa. Le habla con más confianza a los clientes jóvenes. Mira al suelo cuando está cansada. Al final de la libreta, una sola frase: nos vemos pronto. No regresé al puesto. Ni siquiera me atreví a regresar por mi pago. Desde entonces, no puedo estar en un lugar sin sentir que alguien me observa, sin pensar que, en algún rincón oscuro, hay alguien escribiendo sobre mí. Esa tarde, el mercado de la Merced estaba más tranquilo de lo usual. Los pasillos que normalmente hervían de actividad y gritos eran ahora un murmullo en comparación, como si el día se estuviera apagando más rápido de lo normal. Yo trabajaba en la bodega de don Raúl, un tipo medio amargado, pero buena gente si sabías cómo manejarlo. Él tenía uno de los puestos grandes, vendía de todo: especias, frutas secas, frijoles y costales de arroz que parecían montañas en la bodega. Había llegado temprano ese día para acomodar un pedido grande que llegaría al día siguiente. En eso andaba, contando cajas de latas de chile jalapeño, cuando don Raúl entró y me avisó que se iba temprano porque tenía un compromiso familiar. Terminas lo que te falta, cierras y dejas la llave bajo la puerta, como siempre, me dijo, sin darle demasiada importancia. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando terminé de acomodar el último costal de frijol. Me limpié el sudor con la manga de la camisa y fui a buscar algo de agua. Fue entonces que escuché el ruido, un chirrido metálico, seguido por un golpe seco. Me asomé hacia el pasillo que conectaba la bodega con el resto del mercado y vi que las cortinas de acero del negocio estaban completamente cerradas. «¿Qué carajos?», murmuré, caminando rápido hacia la entrada. Empujé la cortina, pero no se movió ni un centímetro. Estaba cerrada con candado. Don Raúl se había olvidado de que yo seguía dentro. Saqué mi celular y marqué su número, pero la llamada no entraba. La señal en la bodega siempre había sido pésima, y ese día no era la excepción. Intenté enviarle un mensaje, pero el icono de enviando no se quitaba. Maldije por lo bajo y decidí que lo mejor era buscar una forma de salir por la parte trasera, donde había otra puerta. La bodega era un laberinto de estanterías repletas de mercancía, y aunque conocía bien el lugar, siempre me daba una sensación rara caminar entre esos pasillos oscuros y estrechos. Cada sonido parecía amplificarse: el crujido de las cajas de cartón, el eco de mis pisadas sobre el piso de cemento, incluso mi respiración. Llegué a la puerta trasera y, para mi mala suerte, también estaba cerrada. Me quedé un momento quieto, pensando en qué hacer. Fue entonces que escuché algo. No era un ruido fuerte, apenas perceptible, pero suficiente para ponerme alerta. Eran pasos, suaves y cuidadosos, como si alguien más estuviera dentro de la bodega. «¿Don Raúl?», dije en voz alta, aunque sabía que era imposible que fuera él. No hubo respuesta. Los pasos cesaron, y el silencio que quedó atrás era tan pesado que podía escuchar el latido de mi corazón. Me giré lentamente, escaneando el lugar con la mirada, pero no vi nada fuera de lo normal. Seguro fue mi imaginación, me dije, aunque no estaba del todo convencido. Regresé hacia el centro de la bodega, buscando entre las estanterías algo que pudiera usar para abrir las puertas. Mientras revolvía una caja de herramientas viejas, el sonido volvió, pero esta vez más cerca. Me quedé congelado. «¿Quién anda ahí?», pregunté, tratando de sonar firme,
aunque mi voz temblaba un poco. De nuevo, ningún sonido. Tomé un destornillador de la caja, sintiéndome un idiota por pensar que podría necesitarlo como arma, pero en ese momento no me importaba. Caminé hacia donde creí que había escuchado los pasos, moviéndome despacio, con el corazón acelerado. Doblé la esquina de una estantería y me encontré con una caja abierta. No debería estar abierta. Había estado cerrada cuando la acomodé hace apenas una hora. Dentro, las bolsas de frijoles estaban movidas, como si alguien las hubiera revisado. Una corriente de frío me recorrió la espalda. Giré sobre mis talones, escaneando el pasillo. Entonces lo vi. Una figura al final del corredor, apenas visible entre las sombras. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba agachado, revisando otra caja. «¡Oye!», grité, apretando el destornillador en mi mano. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?». El hombre se detuvo, pero no se giró. Se quedó inmóvil, como si estuviera esperando algo. «Te estoy hablando», insistí, dando un paso hacia él. De pronto, se levantó de un salto y corrió hacia el pasillo opuesto, desapareciendo entre las estanterías. Mi primera reacción fue salir corriendo detrás de él, pero me detuve en seco. No sabía quién era ni qué quería, y no tenía sentido enfrentarme a alguien que claramente no quería ser visto. Decidí regresar a la entrada principal. Tal vez podía hacer ruido, llamar la atención de alguien fuera del mercado. Mientras avanzaba, sentía que el aire se volvía más pesado, como si la bodega misma me estuviera presionando. Al llegar, golpeé la cortina de acero con el destornillador, gritando por ayuda, pero el mercado estaba completamente vacío. Detrás de mí, el ruido de una caja cayendo al suelo me hizo girar de golpe. Ahí estaba él, a solo unos metros, observándome. Ahora podía verlo mejor. Su ropa estaba sucia, desgarrada, y llevaba un machete en la mano. No dijo nada, pero su mirada, oscura y fija, me dijo todo lo que necesitaba saber. Ese hombre no estaba ahí para robar. Retrocedí lentamente, sin quitarle la vista de encima, hasta que choqué con una estantería. Él dio un paso hacia mí, luego otro. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, cualquier cosa. Fue entonces que recordé la trampa para ratas que había dejado cerca de la puerta trasera, una de esas de metal que don Raúl siempre tenía por si aparecía algún bicho. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia allá. Escuché sus pasos detrás de mí, cada vez más rápidos. Llegué a la trampa justo cuando él estaba a punto de alcanzarme y sin dudarlo, la lancé hacia él. La trampa lo golpeó en la pierna, haciéndolo tropezar con un grito. Aproveché el momento para agarrar un costal de frijoles y lanzarlo contra él. Cayó al suelo, jadeando de dolor. Corrí hacia la puerta trasera y con el destornillador logré forzar la cerradura. Cuando finalmente salí, no miré atrás. Corrí hasta que llegué a una patrulla estacionada cerca de la avenida Anillo de Circunvalación. Les expliqué todo entre jadeos, pero cuando volvieron conmigo a la bodega, no encontraron a nadie. Solo el desorden que él había dejado detrás. Nunca supe quién era ni qué quería, pero desde ese día no vuelvo a quedarme solo en ningún lugar. Habíamos tenido la idea desde hacía semanas. Fue Eduardo, como siempre, el de las ocurrencias. Había visto un video en internet de unos extranjeros recorriendo lugares abandonados de noche, y se le ocurrió que podríamos hacer algo parecido, pero aquí, en México,
en un sitio que tuviera su propia vibra. Después de pensarlo mucho, decidimos que la Merced sería perfecto. Un mercado inmenso, lleno de historia, que de día bulle de vida y colores, pero que de noche se transforma en un laberinto silencioso y lúgubre. Éramos 5. Eduardo, que llevaba la cámara; Mariana, su novia, siempre valiente; Joel, el más callado; Clara, que había insistido en que no debíamos hacerlo, pero que terminó acompañándonos; y yo, que acepté porque ¿qué tan peligroso podía ser? Solo íbamos a grabar, hacer unas tomas nocturnas y subir el video a redes sociales con algún título sensacionalista. Exploramos la Merced de noche y esto fue lo que pasó. Queríamos vistas, queríamos likes. No sabíamos lo que estábamos a punto de encontrar. Llegamos cerca de las 10 de la noche, justo cuando los últimos puestos cerraban. La Merced, que de día parece un hormiguero interminable, se iba apagando poco a poco. Los puestos de fruta y verdura ya estaban cubiertos con lonas. Las taquerías habían limpiado sus planchas. El olor a comida y especias, que siempre flota en el aire, se mezclaba con un hedor más tenue, casi rancio, que parecía surgir de los rincones más oscuros. Nos adentramos por los pasillos vacíos, grabando con la linterna de la cámara de Eduardo, mientras él hablaba para el video. Aquí estamos, en el corazón de la Merced, un lugar lleno de historias, algunas dicen no muy agradables. Al principio, nos reíamos y bromeábamos. Mariana imitaba voces de locatarios. «Lleve sus jitomates, joven, baratos, baratos». Pero conforme avanzábamos, el ambiente cambió. Los pasillos se hacían más estrechos, las sombras más densas. El ruido de la ciudad parecía apagarse detrás de nosotros. Era como si el mercado nos envolviera, aislándonos del mundo exterior. Llevábamos quizás 1 hora caminando cuando lo vimos. Un puesto. Estaba ahí, en medio de un pasillo que debería haber estado vacío. Las luces fluorescentes iluminaban cajas apiladas con mercancía, frutas, verduras y algo más que no logramos identificar a la distancia. Era raro, porque no había nadie a cargo, pero todo estaba perfectamente ordenado, como si acabaran de abrir. «Esto está raro, ¿no?», dijo Clara, en voz baja. «Igual se les olvidó cerrar», respondió Eduardo, aunque su tono no sonaba convincente. Nos acercamos con cautela. Joel apuntó con su celular y dijo: «¿Qué clase de frutas son esas?». En una de las cajas había algo que parecía guanábanas, pero estaban deformes. Las cáscaras tenían protuberancias puntiagudas, casi como espinas. En otra caja había algo parecido a jitomates, pero de un rojo tan oscuro que casi parecían negros. Olían extraño, como si estuvieran podridos, pero no tenían ninguna mancha. «¿Quién vende esto?», preguntó Mariana nerviosa. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un ruido, como un crujido, viniendo desde el otro lado del pasillo. Apagamos las linternas de inmediato. Eduardo bajó la cámara y nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración. Pasaron unos segundos eternos, hasta que vimos una figura al final del pasillo. Era una persona, o al menos eso parecía. Llevaba un delantal blanco, manchado de algo oscuro, y una máscara que le cubría todo el rostro. La máscara era extraña, como una mezcla de cuero y tela, con agujeros desiguales para los ojos. Se quedó ahí, inmóvil, mirándonos, o eso pensamos, porque no podíamos ver sus ojos. «Vámonos», susurró Clara, tirando de mi brazo.
Pero Eduardo, con esa maldita curiosidad que siempre tenía, levantó la cámara y apuntó hacia la figura. La linterna iluminó la máscara, y lo que vimos nos hizo retroceder. La máscara no era de cuero, parecía piel, y las manchas oscuras del delantal no eran tierra. La figura dio un paso hacia nosotros, lento pero decidido. No dijo nada, no hizo ningún gesto, pero el sonido de sus botas resonó en el pasillo vacío como un eco que se quedaba atrapado en las paredes. ¡Corre!, gritó Mariana. Nos dimos la vuelta y empezamos a correr, pero era como si los pasillos se hubieran multiplicado. Cada vez que girábamos, el camino parecía más estrecho, más oscuro. Podíamos escuchar los pasos de la figura detrás de nosotros, siempre a la misma velocidad, como si no tuviera prisa, pero supiera exactamente a dónde íbamos. Eduardo seguía grabando, aunque no sé por qué. Quizás pensó que necesitaríamos pruebas si salíamos de ahí. Mariana tropezó con una caja y tuvimos que detenernos para levantarla. Fue entonces cuando Joel gritó: ¡Ahí viene! Giré la cabeza y lo vi. Estaba a solo unos metros, caminando con calma, con esa máscara imposible de olvidar. Corrimos más rápido, hasta que finalmente vimos la salida, un pequeño portón de metal que alguien había dejado entreabierto. Salimos de un empujón y nos encontramos de nuevo en la calle, con los sonidos de la ciudad llenándonos los oídos. Nos giramos para ver si nos seguía, pero el portón estaba cerrado. No había nadie. Esa noche, Eduardo subió el video a internet. Se hizo viral en cuestión de horas, pero no por la razón que esperábamos. Entre los comentarios, alguien escribió: ese puesto no existe. Lo cerraron hace años, cuando encontraron a un vendedor que, bueno, no vendía frutas. Nunca regresamos a la Merced, y cuando pienso en ese hombre, en esa máscara, me pregunto si de verdad era una persona o algo más. Soy Antonio, camionero desde hace casi 20 años. No es un trabajo fácil, pero en un país como México, alguien tiene que mover la mercancía. He manejado por todo tipo de carreteras, desde autopistas hasta esos caminos de terracería que parecen no tener fin. A veces es peligroso, claro, pero mientras uno no haga preguntas y cumpla con las entregas, no hay problemas. O al menos, eso creía. Aquella noche había salido desde Pachuca con un cargamento de frutas y verduras para el mercado de la Merced. Mi patrón me había advertido que llegara temprano, antes del amanecer, para evitar el tráfico y las aglomeraciones. Salí poco después de medianoche, con el aire frío golpeándome la cara desde la ventanilla abierta y una taza de café recalentado para mantenerme despierto. El trayecto transcurrió sin novedad. El motor del camión rugía como siempre, y las luces de los trailers que pasaban en sentido contrario me acompañaban como luciérnagas gigantes. Llegué al mercado alrededor de las 4 de la mañana. La Merced nunca duerme, pero a esa hora hay un ambiente peculiar. Los pasillos todavía están oscuros, los cargadores fuman apoyados en los muros, y los comerciantes empiezan a organizar sus puestos con lentitud. Un par de hombres me esperaban en el andén para ayudar con la descarga. ¿Traes la fruta?, preguntó uno de ellos mientras abría la cortina de la caja del camión. Sí, son 18 cajas de plátano y 12 de jitomate, respondí, señalando la lista que llevaba en la mano. Los hombres comenzaron a bajar las cajas mientras yo les ayudaba, apilándolas en carretillas metálicas que rechinaban con cada movimiento. Todo iba como siempre,
hasta que noté algo extraño. Al fondo de la caja del camión, entre los costales de papas, había una caja más. No estaba en la lista. Era de madera, pesada, y estaba cerrada con clavos. «Oigan, esta no está en la cuenta», les dije a los cargadores, pero ambos se miraron como si supieran algo que yo no. «Esa parte», respondió uno de ellos sin mucho interés, limpiándose las manos en el pantalón. «¿Aparte? ¿Y quién la baja?», insistí. Antes de que pudieran responder, un hombre se acercó desde las sombras del andén. Era alto, delgado, con un abrigo negro que parecía fuera de lugar en el calor húmedo del mercado. «Esa caja no la toques, no es tu problema». Su voz era baja, pero tenía una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «¿Y qué hago con ella?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Déjala aquí. Alguien vendrá por ella». Asentí, aunque algo no me cuadraba. El tipo me dio una última mirada antes de desaparecer entre los pasillos oscuros del mercado. Los cargadores terminaron con la mercancía y yo cerré la caja del camión, pero no podía sacarme de la cabeza esa maldita caja. ¿Qué tenía? ¿Por qué tanto misterio? Me subí al camión con la intención de irme, pero mi curiosidad me ganó. Conduje unos minutos hasta una calle apartada cerca del mercado, donde las lámparas estaban fundidas y apenas se veía nada. Apagué el motor y fui al compartimiento trasero. Usé una palanca que siempre traigo para abrir la tapa de madera. Me tomó un par de intentos, pero los clavos cedieron con un quejido metálico. Cuando levanté la tapa, me quedé helado. Dentro había armas, rifles, pistolas, municiones, todo envuelto en tela negra. El corazón me empezó a latir con fuerza y mi respiración se volvió pesada. Cerré la caja de inmediato, como si eso pudiera deshacer lo que acababa de ver. ¿Qué carajos hacía transportando algo así? ¿Y quién era la persona que la iba a recoger? Antes de que pudiera pensar en qué hacer, escuché un ruido afuera. Pasos. Miré por la ventanilla del camión y vi sombras moviéndose entre los callejones. Aparecieron 3 hombres. Uno de ellos, el del abrigo negro, estaba al frente. Su expresión era de puro desprecio. «Te dije que no era tu problema, pero parece que no sabes obedecer», dijo mientras se acercaba. Intenté subirme al camión, pero otro de los hombres me tomó por el brazo y me jaló hacia el suelo. Era más fuerte que yo, y por más que luché, no pude soltarme. Me empujaron contra la caja del camión, mientras el tipo del abrigo se paraba frente a mí. «¿Qué viste?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. «Nada, lo juro, no vi nada». «¿Nada?», repitió, burlándose. Hizo una seña y uno de los otros hombres abrió la caja de nuevo. El abrigo negro miró el contenido y luego regresó su atención a mí. «Eres un mentiroso». Sentí el golpe antes de verlo venir. Uno de ellos me dio con algo duro en el estómago, dejándome sin aire. Caí al suelo, tosiendo, mientras otro me pateaba en las costillas. Todo se volvió confuso. El dolor, las voces, el sonido de algo rompiéndose dentro de mi cabeza. Cuando desperté, estaba tirado en el asfalto, al lado del camión. La caja ya no estaba. Ellos tampoco. Todo había vuelto a la calma, como si nada hubiera pasado. No fui a la policía. ¿Qué les iba a decir? Sabía que sería peor. Lo único que hice fue regresar a mi casa, empacar lo poco que tenía y salir de la ciudad. Desde ese día no volví a manejar un camión. Hay curiosidades que matan, y la mía casi me costó la vida.
En este país hay cosas que es mejor no saber. Me llamo Julián Navarro. Tengo 37 años y soy chef. Pero no el tipo de chef que se imaginan en restaurantes lujosos con estrellas Michelin. Yo soy de los que trabajan en la calle, con un carrito de acero inoxidable que ya se tambalea por el uso, preparando tacos y antojitos al calor de una plancha que ya ha sobrevivido más de lo que debería. Mi puesto lo pongo todas las noches en la colonia Doctores, pero esa noche, una que nunca olvidaré, recibí una oferta que parecía demasiado buena para ser cierta. Un hombre de traje gris oscuro, alto y de sonrisa tensa, se acercó mientras yo preparaba una orden de quesadillas para un cliente habitual. «Tú eres Julián, ¿verdad?», me dijo, como si ya me conociera. «El mismo. ¿Se le ofrece algo?». «Quiero contratarte para un evento privado». No era raro que alguien me pidiera cocinar en una fiesta o reunión, pero este hombre no tenía pinta de ser mi clientela habitual. Sus zapatos relucían bajo las luces del alumbrado público y el reloj en su muñeca gritaba más dinero del que yo ganaba en un año. «¿Qué tipo de evento?», pregunté, sin dejar de preparar los tacos al pastor que tenía en la plancha. «Una fiesta privada. Pagamos bien». La palabra bien resonó en mi cabeza como un eco. Yo vivía al día, apenas sacando para el gas y el mantenimiento del carrito. Así que, sin pensarlo demasiado, acepté. «Te mandaré la ubicación y los detalles en un mensaje», dijo, antes de dejarme una tarjeta negra con letras doradas que decían «Servicio exclusivo». Esa misma noche, al llegar a casa, recibí el mensaje. La dirección era en La Merced, cerca del mercado de abastos. El pago era el doble de lo que usualmente cobraba por un evento, y hasta me ofrecían transporte para llevar mi equipo. Todo parecía demasiado bueno, pero el dinero pudo más que cualquier duda. La noche del evento, una camioneta negra llegó puntual por mí. 2 hombres serios me ayudaron a cargar mi equipo. No pregunté mucho. No quería parecer sospechoso ni perder el trabajo. El lugar era una bodega grande, de esas que parecen abandonadas desde afuera, pero que por dentro cuentan otra historia. Al entrar, me sorprendió el contraste. Las paredes estaban forradas con cortinas de terciopelo rojo, las mesas estaban decoradas con manteles finos y candelabros dorados. Parecía una recepción de lujo. Los invitados comenzaron a llegar poco después. Eran hombres y mujeres elegantemente vestidos, con joyas que parecían pesar más que ellos mismos. Pero había algo extraño en sus caras. No sé cómo explicarlo. Era como si sus sonrisas estuvieran demasiado ensayadas, como si no fueran realmente felices de estar ahí. Uno de los organizadores, un hombre calvo con ojos pequeños y una voz que no admitía preguntas, me entregó una lista con el menú. Lo curioso es que la comida ya estaba predefinida y yo solo tenía que cocinarla: cortes de carne, guarniciones y una salsa especial que ellos mismos habían preparado. Al principio todo iba bien. Me concentré en mi trabajo mientras los invitados bebían y charlaban. Pero con el tiempo comencé a notar cosas. Primero, los invitados no comían. Pedían sus platos y los dejaban sobre la mesa, intactos. Algunos los miraban fijamente, como si estuvieran contemplando algo que no podían tocar. Luego, noté que había un grupo de hombres en un rincón, cerca de una puerta metálica, susurrando entre ellos. Uno de ellos, un tipo fornido con una cicatriz en el cuello, me miraba de reojo cada tanto. Para entonces,
Mi incomodidad ya era palpable. Traté de enfocarme en la cocina, pero algo no estaba bien. En algún momento, mientras preparaba uno de los últimos platos, vi que uno de los meseros entró corriendo a la cocina. Estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. No dijo nada, pero dejó caer una charola y salió apresuradamente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me paralizó. Había una cámara en la esquina del techo, apuntando directamente a mi estación de trabajo. No era para vigilar el salón o a los invitados. Estaba ahí exclusivamente para verme a mí. Decidí echar un vistazo al área donde los hombres estaban reunidos. Aproveché un momento en que todos estaban distraídos con un brindis y me acerqué a la puerta metálica. Apenas la abrí, el olor me golpeó con fuerza. Era un aroma metálico y penetrante, como el de la sangre. Adentro había una mesa larga, cubierta con manteles blancos que ya no eran tan blancos. Sobre ella había bandejas llenas de carne cruda, pero no era carne normal. Había formas que no pude identificar y algunas piezas parecían humanas. El pánico se apoderó de mí. Salí de ahí lo más rápido que pude, pero uno de los hombres de seguridad me detuvo. ¿Todo bien?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, solo buscaba el baño. Mentí, tratando de que no se me notara el temblor en la voz. El baño está del otro lado. No vuelvas a entrar aquí. Asentí y regresé a mi estación, pero mis manos no paraban de temblar. No podía quedarme. Algo terrible estaba ocurriendo en esa bodega, y yo había caído en medio de ello sin darme cuenta. Esperé hasta que los organizadores estaban distraídos, celebrando con los invitados. Aproveché para recoger mis cosas rápidamente, pero cuando estaba por salir, el hombre calvo me interceptó. ¿A dónde vas?, me preguntó, con esa voz autoritaria que parecía perforar. Ya terminé mi trabajo. Me miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. ¿Viste algo?, preguntó, inclinando la cabeza. Negué rápidamente. No, nada. Pareció creerme. Me dejó salir, pero antes de que pudiera subir a la camioneta que me llevaría de regreso, escuché su voz una vez más. Julián, si hablas de esto, ya sabes lo que pasará. No respondí. Subí a la camioneta y me fui, sintiendo sus ojos clavados en mí, hasta que estuve lejos. Esa noche no dormí. Durante semanas tuve miedo de que alguien me estuviera siguiendo. Dejé de trabajar en la Doctores y me mudé a otro estado, pero cada vez que huelo carne asada o veo a alguien elegante, el recuerdo regresa. Nunca hablé de lo que vi en esa bodega, pero a veces, en mis pesadillas, vuelvo a escuchar esas palabras. Si hablas de esto, ya sabes lo que pasará. Trabajo como auxiliar en un almacén en La Merced, en uno de esos locales grandes donde la mercancía entra y sale todo el día. En el negocio manejamos de todo: cajas de abarrotes, bultos de azúcar, botellas de aceite y toneladas de productos que pasan por nuestras manos a diario. El ritmo es pesado, pero después de varios años, uno se acostumbra. Sin embargo, desde hace unas semanas, las cuentas no cuadraban. Cada noche, después de cerrar, el inventario mostraba faltantes que no tenían explicación. No eran cosas pequeñas como una bolsa de chicles o un par de latas. Eran costales enteros de arroz, garrafones de aceite
y cajas de conservas. No se trataba de un descuido, era algo más. El jefe, don César, estaba furioso. Nos reunió a todos una tarde, después de que volvió a encontrar faltantes. Nos miró con esos ojos cansados pero afilados que tenía y nos dejó claro que, si no resolvíamos el problema, empezaría a descontarnos de nuestra paga. Eso fue suficiente para que todos comenzaran a murmurar, acusándose entre sí en voz baja. Yo no era el tipo de meterme en problemas, pero la idea de que me descontaran por algo que no había hecho me tenía enojado. Esa misma tarde decidí que iba a quedarme después de mi turno, escondido en el almacén, para atrapar al ladrón. Tenía que ser alguien de adentro, pensé. No había forma de que alguien ajeno pudiera entrar sin que nos diéramos cuenta. Cuando dieron las 6 de la tarde y todos comenzaron a salir, fingí que me iba con ellos. Caminé hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta, me escabullí hacia el fondo del almacén. Ahí había un rincón oscuro, justo detrás de las estanterías de productos que no se movían tan rápido. Me agaché entre unas cajas de detergente y esperé. El almacén quedó en silencio. Las únicas luces eran las de las lámparas fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, y el único sonido era el zumbido bajo de un ventilador que alguien había dejado encendido. Al principio, pensé que tal vez me estaba metiendo en un lío por nada, que el ladrón no aparecería esa noche. Pero entonces, cerca de las 9, escuché un ruido. Fue un sonido suave, un rechinido metálico, como el de una puerta abriéndose con cuidado. Me asomé entre las cajas, intentando no hacer ruido, y vi una sombra moviéndose al fondo del almacén. Mi corazón empezó a latir más rápido. La sombra pertenecía a un hombre, alto y delgado, que avanzaba con confianza entre las estanterías. No parecía alguien perdido. Sabía exactamente a dónde iba. Lo seguí con cuidado, manteniéndome agachado. Mi primer impulso fue gritarle, enfrentarlo de una vez, pero algo en su comportamiento me detuvo. Este tipo no parecía un simple ladrón. Llevaba una mochila grande y caminaba directo hacia una de las puertas traseras que, según yo, siempre estaban cerradas con candado. Cuando llegó a la puerta, sacó una llave. La abrió sin problemas, y para mi sorpresa, otras 2 personas entraron desde el otro lado. Uno de ellos empujaba un carrito de carga vacío, el tipo que usamos para mover los costales más pesados. «Apúrense», dijo el hombre de la mochila, con voz baja pero firme. Los otros no respondieron. Simplemente comenzaron a cargar el carrito con cajas de atún, costales de frijoles y garrafones de aceite. Todo se movía rápido y en silencio, como si lo hubieran hecho muchas veces antes. Mi mente iba a 1000 por hora. Esto no era un simple robo, era algo más grande. No sabía qué hacer. Mi celular estaba en modo silencioso y lo saqué lentamente para grabar lo que estaba viendo. No podía dejar que se dieran cuenta de que estaba ahí. Mientras grababa, noté algo más. El hombre de la mochila sacó un radio portátil y habló en un código que no entendí. Mencionó algo sobre una entrega y después colgó. Mi boca estaba seca. Esto no era solo un robo. Estaban usando el almacén como parte de una operación clandestina. Quise retroceder, salir de ahí antes de que me vieran, pero al dar un paso hacia atrás, pateé una lata vacía que alguien había dejado tirada. El sonido fue como un disparo en el silencio.
Los tres se detuvieron al instante. El hombre de la mochila levantó la cabeza y miró directamente hacia donde yo estaba. «¿Quién está ahí?», preguntó, su tono lleno de autoridad. Me quedé paralizado, esperando que no me vieran, pero uno de ellos, un tipo más bajo, empezó a caminar hacia mí. Mi respiración se aceleró y cuando estuvo a unos pasos, me levanté de golpe y corrí. «¡Ey! ¡Deténganlo!», gritó el de la mochila. Escuché pasos detrás de mí y mi mente solo pensaba en llegar a la puerta principal. Giré por uno de los pasillos, tratando de perderlos, pero ellos conocían el lugar tan bien como yo. Uno de ellos me alcanzó y me jaló del brazo. Me zafé de un golpe, pero caí al suelo, golpeándome la rodilla. «¿Quién te mandó?», dijo el hombre, mientras sacaba una navaja del bolsillo. «Nadie, lo juro. Solo trabajo aquí», respondí, intentando sonar calmado, aunque mi voz temblaba. El hombre de la mochila llegó detrás de él y lo detuvo. «No hagas ruido. Cierra las puertas». Me levantaron a la fuerza y me llevaron hacia el fondo del almacén, donde tenían las cajas. Mi celular seguía en mi bolsillo, grabando todo. «Mira, esto no tiene por qué complicarse», dijo el líder. «Solo dime quién sabe que estás aquí». «Nadie. Me quedé porque quería atrapar al ladrón. No le he dicho a nadie». El hombre me observó por unos segundos, evaluándome. Después, hizo un gesto a los otros. «Amárralo». Intenté resistirme, pero era inútil. Me ataron las manos con cinta y me dejaron sentado junto a una de las estanterías mientras seguían cargando el carrito. Escuchaba sus voces hablar en clave, mencionando direcciones y horarios. Estaba seguro de que estaban involucrados en algo mucho más grande que simples robos. Cuando terminaron, el hombre de la mochila se me acercó. «Tienes suerte de que no tengamos tiempo para lidiar contigo ahora, pero si hablas, te encontraremos». Apagaron las luces del almacén y se fueron por la puerta trasera, dejándome ahí, amarrado y con la mente llena de miedo. Esa noche, cuando finalmente logré zafarme, llevé el video a la policía. Al día siguiente, el almacén estaba vacío. Se habían llevado todo. Nunca atraparon a nadie. Pero hasta el día de hoy, cuando paso por la Merced, no puedo evitar mirar hacia atrás, temiendo ver esos mismos ojos. Trabajo como guardia de seguridad en la Merced desde hace más de 5 años. El turno nocturno nunca ha sido fácil, pero siempre pensé que sabía manejarlo. Uno se acostumbra a los sonidos de los gatos entre los puestos, al eco de los pasos propios en los pasillos vacíos y al olor penetrante de los desechos que se acumulan cuando la jornada termina. Pero hay cosas que nunca te preparan para enfrentar, cosas que ni los años ni la experiencia pueden enseñarte a manejar. Todo comenzó hace 3 semanas. Eran las 2 de la madrugada y yo estaba haciendo mi recorrido habitual. El mercado, con toda su vida y bullicio diurno, de noche parece un lugar completamente distinto. Oscuro, inmenso y lleno de rincones donde cualquiera podría esconderse. Esa noche, mientras revisaba uno de los pasillos cercanos a la zona de frutas, noté algo extraño. Una camioneta blanca estacionada dentro, algo que no debería estar ahí a esas horas. Decidí acercarme, pero no encendí mi linterna. Siempre he sido precavido, y algo en esa escena me dio mala espina. Me escondí detrás de un puesto de verduras y observé. Había 3 hombres descargando cajas de la camioneta. No eran cajas comunes, eran negras, selladas con cinta adhesiva,
sin etiquetas ni indicaciones. Uno de los hombres revisaba algo en un celular, mientras los otros dos se movían rápido, como si tuvieran prisa. Tuve un mal presentimiento, así que saqué mi celular y tomé un par de fotos desde la sombra. Sabía que no era prudente, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Cuando terminé mi turno, decidí reportarlo a mi supervisor. Era mi deber, o al menos eso pensé. Al día siguiente, mi supervisor apenas escuchó mi relato. Se limitó a decir: «No te metas en problemas. Aquí pasan cosas que es mejor no cuestionar». Esa respuesta me dejó inquieto, pero no iba a quedarme callado. Decidí ir a la policía. Esa tarde, llevé las fotos a una delegación cercana. El oficial que me atendió parecía interesado al principio, pero conforme le expliqué la situación, su expresión cambió. Me devolvió el celular y con voz baja me dijo: «Deja esto por la paz, amigo. No sabes con quién te estás metiendo». Salí de la delegación sintiéndome frustrado, pero también preocupado. Esa noche volví a mi turno, intentando actuar con normalidad, aunque algo me decía que había cometido un error. La primera amenaza llegó 2 días después. Alguien había dejado un sobre en mi casillero. No tenía remitente, pero dentro había una hoja con letras recortadas de revistas que formaban un mensaje simple: «Deja de hacer preguntas». Esa noche revisé las cámaras de seguridad, pero no había nada. Era como si el sobre hubiera aparecido de la nada. Las cosas empeoraron rápido. Una madrugada, mientras hacía mi ronda, escuché pasos detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. El ruido de los gatos era más fuerte de lo normal, como si estuvieran alterados. Decidí revisar la zona de carga donde había visto la camioneta, pero cuando llegué, encontré algo que me heló la sangre. Una foto mía, impresa en blanco y negro, pegada en la pared con cinta adhesiva. En la foto estaba caminando por uno de los pasillos del mercado. Alguien me había estado siguiendo. Ese fue el punto de quiebre. Decidí que no iba a regresar a trabajar. Al día siguiente, llamé a mi supervisor para renunciar. Él me escuchó en silencio y cuando terminé, simplemente dijo: «Es tu decisión, pero ten cuidado». Esa noche no fui al trabajo, pero tampoco pude dormir. Me quedé en mi departamento, con las luces apagadas y las cortinas cerradas, revisando mi celular una y otra vez, como si esperara encontrar algo que me ayudara a entender qué estaba pasando. Cerca de las 3 de la mañana, escuché un ruido afuera. Me acerqué a la ventana, con cuidado de no ser visto, y vi un coche negro estacionado frente a mi edificio. Las luces estaban apagadas, pero podía distinguir la silueta de alguien dentro. No llamé a la policía. No tenía sentido. En lugar de eso, pasé el resto de la noche sentado en la sala, con un bate de béisbol en las manos, esperando. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que salía de casa, sentía que alguien me seguía. Un hombre con gorra y lentes oscuros apareció varias veces cerca de mi edificio, siempre fingiendo estar distraído, pero claramente vigilándome. Una tarde, mientras volvía del supermercado, encontré la puerta de mi departamento entreabierta. Entré con cautela, pero no había nadie. Lo único fuera de lugar era un cuchillo de cocina clavado en la mesa del comedor. No podía más. Decidí irme. Empaqué algunas cosas, dejé mi departamento y tomé un autobús hacia un pueblo cercano, donde tenía unos primos. Pasé ahí una semana, tratando de calmarme, pero mi paranoia no desaparecía.
Cada vez que veía un coche desconocido, pensaba que venían por mí. Cada vez que alguien me miraba por más de un segundo, sentía que lo sabían todo. Una noche, mientras cenaba con mis primos, recibí un mensaje en mi celular. Era un número desconocido. El mensaje decía: "No importa a dónde vayas, siempre te encontraremos". Acompañando el texto, había una foto mía, tomada esa misma noche, desde afuera de la casa. Al día siguiente, me fui sin decir adiós. No sé cuánto tiempo más pueda seguir huyendo, pero lo que aprendí es esto: en la Merced hay secretos que no deben ser descubiertos y un precio que se paga por el silencio o por la curiosidad. Y ahora vivo sabiendo que algún día ellos vendrán por mí.